¿Se puede decir que la derecha es sinónimo de capitalismo, izquierda es sinónimo de socialismo? No. Y no por una razón, porque cuando dices capitalismo y socialismo, primero que nada estás entendiendo el socialismo a la manera de Marx, es decir, como un sistema económico. Izquierda y derecha son posturas políticas. ¿Ok? Se relacionan con la política. Capitalismo y comunismo, yo preferiría llamarle comunismo para diferenciarlo del socialismo como ideología. El socialismo según Marx, el comunismo, es un modo de producción. Vas a tratar de resumir rápido. Capitalismo, las empresas son dueñas de personas individuales o de sociedades, que son los dueños de la empresa, que deciden qué se vende, qué se produce, cómo se produce, cuánta gente contratan, cómo se vende, a cuánto se vende. Es el capitalismo. El capital se invierte en la creación de empresas que generan plusvalía, con el trabajo de la gente, por supuesto. El socialismo según Marx, como él entendió el socialismo tardíamente, cuando ya existía la palabra socialismo antes, pues se la apropió. Para él era un modo de producción en el cual los trabajadores eran los dueños de los medios de producción. Pero como los trabajadores en sí no pueden ser los dueños de los medios de producción, porque el problema de las herencias y todo esto, que es lo que pasa con las cooperativas, el Estado es el dueño de los medios de producción en representación del pueblo, representación de los trabajadores. Entonces, las fábricas, los talleres, los carritos de helados, por ejemplo, en Cuba yo me sorprendía mucho, los carritos de helados eran una empresa del Estado. Todas las actividades que generen riqueza, todas las actividades que produzcan riqueza o valor, son propiedad del Estado. Y el Estado decide qué se produce, cuánto se produce, cómo se produce y cómo se distribuye. Esto implica también la planificación centralizada de la economía, lo cual es un infierno que nadie pudo resolver nunca. Es decir, ¿cuántos abrigos vas a necesitar dentro de 5 años para toda la población? Y pues solo hay un modelo de abrigos, porque ni modo que hagas 25 modelos de abrigos, porque qué tal que se te quedan algunos en el inventario. Entonces, como Estado, como burócrata, tienes que decidir cuántos abrigos se van a hacer. Por lo tanto, cuántos metros de tela tienes que pedirles a los que fabrican la tela, que es otra empresa del Estado. Y los que reciban el pedido de la tela para dentro de 5 años tienen que decidir cuánto hilo le tienen que pedir a los que hilan. Y por lo tanto, eso es cuánto algodón o lana le tienen que pedir a los que tienen las empresas de borregos y de agricultura. ¿Cuántos botones necesitas? Entonces la empresa que hace los botones, tienes que decirle cuántos botones vas a comprarle. Dentro de 5 años, pues esto se solía hacer en planes quinquenales. Y entonces pues, ellos tenían que conseguir hablar con la empresa de la materia prima para que les hiciera para que les entregue la materia prima para fabricar los botones necesarios y así sucesivamente. Y al final tenías los abrigos y todo el mundo traía el mismo abrigo. El Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética, todos traían el mismo abrigo. Eso es una forma de producción distinta a la forma de producción capitalista. La forma de producción capitalista tiene muchísimos problemas, está llena de defectos, pero esta no funciona. La izquierda y la derecha son dos concepciones políticas. La derecha considera fundamentalmente que la injusticia es normal, que la injusticia es un hecho de la sociedad que debe a veces paliarse, por ejemplo, por medio de la caridad, pero que no es algo a lo que le puedas dedicar demasiado esfuerzo porque necesitas que haya clases sociales, necesitas que haya, es normal que haya jerarquías sociales y es normal que haya pobreza. Y además se considera que todo es producto del esfuerzo individual, es decir, la derecha considera que si una persona se hace rica con el trabajo de otros o porque su papá le dio mucho dinero, pues eso es esfuerzo individual, como Donald Trump o como Elon Musk. Y que si alguien es pobre, pues es pobre porque quiere o porque es inútil, porque es tonto, porque sus genes son inferiores o alguna cuestión así. La izquierda, por su lado, considera, primero que nada, que la justicia es algo por lo que hay que luchar, aunque no se pueda conseguir del todo, que la igualdad de oportunidades es necesaria para obtener los mejores talentos de toda la gente, lo cual implica apoyar a los más pobres con recursos del Estado, cosa que la derecha te diría que no, para nada, la derecha nunca debe, los recursos, el Estado no debe acopiar recursos, no debe cobrar impuestos y luego menos usar esos impuestos para darle educación a los pobres. Si no se puede comprar su educación, no la tienen y ya, como si quieren
Abrigos de mink, pues si no tienen para comprarlos, pues no los tienen y ya. Y ven todo, la derecha suele ver todo como una mercancía. La izquierda cree más en el hecho de que el ser humano es un ser social, que lo del individualismo no funciona porque cualquiera al que suelten solito en el bosque, pues dura poco. El ser humano ha logrado todo lo que ha logrado gracias a funcionar como un animal gregario, como un animal social, como un animal que vive en sociedad, que unos subsanan los defectos, deficiencias o necesidades de otros y por lo tanto no hay un esfuerzo individual como tal. Eso te lo dice incluso cualquier deportista. Sí, yo soy el campeón mundial, pero tuve mi entrenador, mi fisioterapeuta, mi preparador físico, mi nutricionista, mi familia que me apoyó. Todo incluye por lo menos según la izquierda, una visión social. Esa es la diferencia. El confundir las dos visiones económicas con las dos visiones políticas es muy problemático. Yo desde la izquierda, como socialdemócrata, acepto el mal menor del capitalismo, siempre y cuando se permita controlar los vicios del capitalismo y aprovechar al máximo sus virtudes, en lo que me presentan otra idea mejor. No es que yo esté a favor del capitalismo, simplemente considero que no habiendo otra cosa, hay que controlar este animalito en lugar de dejarlo volar libre como pretende la derecha.